Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Yo os voy a hablar de la industria de la harina en Zamora, que tiene una tradición histórica pues muy prolongada, ¿no? Desde la Edad Media, como vamos a ver, hasta la época contemporánea. Y es algo, estamos hablando aquí de paisaje cultural, de comunidad patrimonial, y la harina es algo muy nuestro, ¿no? Muy de Zamora, muy relacionado con nuestro paisaje humanizado, incluso la toponimia, ¿no? Con esa tierra del pan, o con actividades empresariales e iniciativas como los Molinos del Duero, el propio patrimonio de las fábricas que conservamos en nuestra provincia, aunque yo me voy a centrar básicamente en la capital. Incluso esta importancia, aunque ya es a nivel regional, pues el Sistema Integral Electrónico de Gestión de Archivos, de donde tomamos la información los investigadores de Castilla y León, se llama SIEGA. Es decir, que el cultivo del cereal, su molturación y su transformación es algo esencial en nuestra provincia. Bien, yo voy a hacer una aproximación multidisciplinar. Aunque yo soy doctor en Historia del Arte y especializado en arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX, me parecía que hablar desde un contexto también social, económico, da una visión más general de este patrimonio industrial. Podríamos hablar de las fábricas, que hablaremos, pero no creo que sea el momento de hacer una descripción pormenorizada de los edificios, porque por un lado pueden consultar la bibliografía, como digo, mi tesis doctoral, o también de mi querida amiga Ascensión Rodríguez, que es específica sobre el ladrillo en la arquitectura zamorana, la arquitectura de Zamora. Y también vamos a realizar después una visita a la fábrica Bobo. Ahí lo vamos a poder ver in situ y comentarlo. Entonces, yo voy a dar un aspecto más interdisciplinar, como digo, porque yo creo que es una manera de dar una visión más completa de este patrimonio y también ayudará a la revalorización de estos inmuebles. Bien, empecemos muy rápidamente con los molinos y aceñas. Aquí tenemos molinos en la provincia. Estos molinos básicamente funcionaban con dos técnicas: el molino de Rodezno, con la piedra horizontal en el mismo eje que la muela, o también el regolfo, en el que el agua venía canalizada, no era directamente de los ríos o arroyos. En Zamora tenemos un riquísimo patrimonio de molinos, en Río Frío de Aliste, Manganeses de la Lampreana, en Bretó, en muchos lugares de la provincia. Y, naturalmente, las aceñas. Y el primer apartado del que yo me quiero ocupar es el de los ingenios técnicos, porque son obras de ingeniería, construcciones de sillería ubicadas en el cauce de un río que tienen que luchar contra la corriente, es decir, que su propio diseño, la disposición de los tajamares o los espaldones, las dimensiones de los espacios interiores, el cárcavo, necesita una pericia técnica bastante importante. Uno de mis objetivos al hablar de las aceñas es que lo voy a explicar después, es un gran patrimonio de la Edad Media en la ciudad de Zamora, y también podríamos extenderlo a la provincia. Y a veces, como en la arquitectura contemporánea, cuando hablamos de arquitectura industrial o de patrimonio industrial, le restamos valor comparado con otro tipo de patrimonio, quizá por los valores estéticos. Y quizá, bueno, pues hablamos de la pericia al hacer la cúpula de la catedral. Bueno, pues hacer una aceña tampoco es fácil. También es difícil su orientación, hay que saber orientarla, hay que crear un azud, una dirección del agua, unos canales, bueno, toda la infraestructura que necesita, un aliviadero, un cañal para la pesca, si se aprovecha, etcétera, etcétera. Incluso aparecen en el Quijote, por eso ponía aquí esta cita. Bien, también las aceñas, y voy a hacer una comparativa constante entre las aceñas y los molinos medievales con la arquitectura industrial. Bien, pues es también una vertiente social. Claro, es un alimento básico, prácticamente no se podía vivir sin la harina. Incluso os he puesto esa miniatura porque era, bueno, también una relación con lo sagrado, ¿no? Con la Eucaristía. También es importante saber que
era un lugar de encuentro. Estamos hablando también de la sociedad, de la comunidad. El molino era un lugar donde o la aceña era un lugar donde la gente acudía, se reunía, hablaba, a veces tenía que esperar días para moler su cereal, es decir, que también era un lugar de encuentro comunitario. Y naturalmente eran instrumentos del poder. La posesión de la aceña era algo muy importante y había mucha rivalidad en su dominio. Luego hablaré de la propiedad. Incluso litigios entre comunidades, entre monasterios, porque principalmente eran monasterios los poseedores, porque bueno, era una fuente de ingresos muy importante y era una fuente de control económico, que es el siguiente punto que quería abordar. Como digo, las aceñas, las más antiguas, se datan en el siglo X y inicialmente eran propiedad de la monarquía, pero progresivamente la Iglesia fue adquiriendo esta propiedad. Primero de manera parcial y finalmente ya en el siglo XIV aproximadamente con todo dominio. Y por lo tanto no solamente era una propiedad como tenerlo, sino que era un control también del propio cereal, es decir, era una manera de fiscalizar la producción. Tanto cereal entra en la aceña, se puede hacer una estimación de si se estaban cumpliendo las obligaciones de diezmos, etcétera, en la contribución. No sé, bien. Bien, y bueno, sobre el disfrute, he puesto la palabra disfrute, podríamos decir uso. Había muchas maneras en las que se usaba, entonces estamos hablando de alguna especie de capitalismo, protocapitalismo. Pues, por ejemplo, podría ser en arriendo, podría ser en cesión, a veces incluso se pagaba en especie, ¿no? Como se dice la maquila, el pago en especie. Y era también un estímulo económico, puesto que además de la construcción, pues necesitaba un mantenimiento. Es decir, que digamos que alrededor de la aceña teníamos herreros, transportistas, albarderos, canteros, carpinteros, ferreros, que trabajaban también en todo este proceso. Bien, y es un paisaje humanizado. Hemos hablado de todo esto y se habla mucho en Zamora, ¿no?, en las últimas décadas del paisaje cultural. Pues es una modificación por parte del ser humano del río, del cauce del río, y por lo tanto un componente muy importante de este patrimonio de la ciudad y de este paisaje humanizado. No podemos entender el cauce del río Duero en Zamora sin estos azudes y sin estas aceñas. Bien, y como os decía, también un patrimonio medieval de tipología industrial. Hemos hablado antes de la muralla, hablamos claramente del patrimonio románico. Bueno, pues las aceñas son también un rico patrimonio medieval en la ciudad de Zamora, que debe valorarse pues, en la misma medida que pues, el Templo Mayor o el número elevado de templos de iglesias románicas que tenemos, la muralla, por supuesto. Bueno, pues dentro de ese conjunto patrimonial medieval no podemos dejar de lado las aceñas. Bien, como todos sabéis, no me voy a extender en esto, Zamora tiene 5 conjuntos de aceñas, aunque a estas podríamos unir la de la Congosta, que está en Carrascal, y también una desaparecida que se llamaba el Molino Toresano, la Toresana, que estaba en el Valderaduey, pero desaparecida hace mucho tiempo. Bien, estos 3 conjuntos de aceñas que están en las 2 márgenes del río, de nuevo nos está hablando de la pericia técnica a la hora de decidir dónde ubicarlas. Voy a hacer un recorrido muy rápido por ellas porque son de sobra conocidas, pero sí me gustaría llamar la atención, sobre todo ya que estamos hablando de buenas prácticas sobre el patrimonio industrial, es su uso y su situación actual. Bien, la primera es la aceña de Pinilla, la margen izquierda del río, que, bueno, pues ahí tenéis el plano, no lo voy a, bueno, en las aceñas se suelen combinar los cuerpos macizos con los huecos, en los huecos está la maquinaria, está la muela, y los macizos sirven para el apoyo
del eje, digamos, el apoyo del eje de la rueda vitruviana o rueda vertical que mueve el agua, ¿no? A estos cuerpos sólidos permite aumentar el número de ruedas y, por lo tanto, de molinos. A veces estas aceñas tienen una estructura un poco irregular, precisamente porque se está buscando la eficiencia energética, otro término muy en boga hoy en día. Bien, hoy se usa como restaurante, entonces es interesante pues, un uso particular y bueno, relevante. Pertenecían al Cabildo, esto no lo he dicho, pero estas pertenecían al Cabildo y muchas de ellas, luego hablaré, pasaron a ser propiedad de industriales harineros. Entonces, también esa relación entre estas dos épocas. Bien, el segundo grupo son las aceñas de Cabañales, o de Requejo, que también se llaman. Ese es el estado actual, después de la restauración de Pedro Lucas y de Paco Somoza. ¿Sí? Arriba tenemos un dibujo, una vista, la famosísima vista de Zamora, no me atrevo a decir el nombre ahora mismo para no ponerme en ridículo, pero bueno, ahí tenéis las aceñas de Cabañales que tenían el corredor adosado al espaldón, es decir, a la parte posterior de la aceña, que eso aún hoy no se observa, ¿no? Ahí también tenéis la disposición de las aceñas alternadas con esos cuerpos macizos. Y bueno, pues este proceso de recuperación como un elemento patrimonial. Es decir, hoy en día bueno, pues está cerrado, es otra situación de las aceñas. Tenemos un uso comercial, vamos a decir, como un restaurante. De momento, pues vamos a ver. El grupo más famoso de aceñas de Zamora son las de Olivares, que también pertenecieron a la catedral. Fueron restaurados por los mismos arquitectos y además recibieron una mención de honores en los premios Europa Nostra en el año 2008, creo recordar, una mención de honor a su restauración, muy diferente al aspecto que tenían antes, y eso también nos puede llevar a hablar, por ejemplo, del tema de la reconstrucción, hasta qué punto es necesaria la reconstrucción de estos edificios o no, o hay que conservarlos como los dejó el tiempo. Sea como fuere, vemos la estructura en la que alterna claramente esos cuerpos huecos donde estarían los molinos con los cuerpos macizos que sirven de apoyo de los ejes. Hoy en día, como sabéis, es un centro de interpretación de las industrias del agua, un nuevo uso. Bien, las aceñas de Gijón, que pertenecieron al convento de la Concepción, están, bueno, pues aguas abajo, vamos a decir. Ahí tenéis unas fotografías del estado actual, también veis muy bien el diseño con estos... en este caso es otro diseño porque vemos que, aunque igual aquí el corredor está adosado al espaldón de las aceñas, pero aquí no hay cuerpos macizos, no hay cubos macizos. Hay uno, entre el cuarto y el quinto, empezando por la izquierda, el primero y segundo, ahí tenemos un cuerpo macizo, pero aquí son todos cuerpos huecos, ¿no? Donde está la maquinaria. Y tenemos este dibujo que salió en Zamora Ilustrada, para ver un poco la imagen que podría tener en el pasado y también que ocupe una portada de una revista de difusión de la época. También nos demuestra la importancia que las aceñas tenían en el acervo colectivo, digamos, de nuestra ciudad. Bien, y en este caso están así y bueno, pues se habla un poco ahora de ellas y se está hablando de la consolidación, no de la reconstrucción, también es un tema interesante, otra opción ante este patrimonio. Y luego los pisones, que luego se convirtió en fábrica de harinas y por lo tanto es otra situación, es una aceña medieval transformada en una fábrica más moderna de harina, donde creo que es interesante esa dualidad en el tiempo y por lo tanto sus valores patrimoniales que creo que deben conservarse porque son reflejo de dos momentos muy interesantes de esta aceña. Bien, y dicho esto, paso a las fábricas de harina. Doy un salto en el tiempo, pero no en el tema, porque seguimos con la fabricación de harina, la amultoración del grano.
Bien, esta es una pintura que está en el Palacio de la Diputación, en la sala de plenos, en la tribuna posterior, que es una idealización de Zamora en el futuro, donde tenemos una personificación de la ciudad apoyada en un capitel románico. A la izquierda, en el ángulo izquierdo inferior, está el río Duero y relacionado con las aceñas, y en el fondo las murallas medievales y chimeneas humeantes. Me gusta mucho esta imagen de progreso conservando el pasado, ¿no? pero sin poner trabas al futuro. También esa cita, ¿no?, de Felipe Olmedo, que habla, pues eso, de ese despertar que es en Zamora este tiempo. Bien, como digo, yo le quiero dar un aspecto más sociológico, económico a estas industrias harineras, más que técnico, aunque eso pueda sorprender, pero creo que para valorarlos en su totalidad hay que saber en qué momento surgen, en qué sociedad surge y qué transformaciones producen. En la segunda mitad del siglo XIX tenemos la liberación de los factores productivos, las aceñas se desamortizan, creo que en el 1864, y estas aceñas, que pertenecían a la catedral o a algunos monasterios, fueron adquiridos por algunos industriales harineros o por otras sociedades. También tenemos que saber, muy importante en esa época, el desarrollo de la electricidad. Bueno, la electricidad, hemos hablado, no sé si hemos hablado, pero el Porvenir de Zamora, la Electra Zamorana, donde participaron también harineros, provocó una consecuencia inmediata. No hacía falta estar en el río para producir harina. Podemos poner el molino en cualquier lugar. También hubo desafíos. En todo este tiempo se habla mucho de la importación, de la exportación de cereales. Cuba y Puerto Rico estaban ahí, más cerca de los Estados Unidos que de España, y por lo tanto bueno, pues había una importación de cereal de los Estados Unidos, también había importación de cereal extranjero en Cataluña, y a eso se respondió con una política proteccionista que está concentrada en la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas, que convertía los puertos de estas islas en puertos de cabotaje, entonces había que comprar el cereal español, y también el arancel Cánovas, que bueno, pues puso limitaciones a la importación de cereal. Y, naturalmente, el desarrollo de los medios de comunicación. Tenemos la llegada del ferrocarril a Zamora en 1864, pero no solamente el tren. Tenemos que ver el telégrafo, que mejoraba la comunicación para saber el precio del cereal, la prensa para publicitar las fábricas harineras, etcétera, etcétera. En el primer tercio del siglo XX tenemos nuevos mercados para las harinas zamoranas, especialmente el asturiano y el gallego. Tenemos innovaciones tecnológicas, como hemos hablado antes, el sistema de Averio o el Buller, que se aplican en las fábricas zamoranas. Un gran momento, naturalmente, para nuestra provincia, yo me estoy centrando en la ciudad, pero vale para toda la provincia, es la neutralidad, bueno, y para España en este caso, de la neutralidad de nuestro país en la Primera Guerra Mundial, que facilitó mucho la exportación. De hecho, la industria castellano-leonesa de la transformación del cereal creció un 25% en esos años. Hubo también cambios legislativos, como fue la Ley de Sustancias, que fijaba un precio máximo para el cereal. Y, como decimos, un crecimiento exponencial de la producción y también un aumento considerable de las fábricas. En Benavente, por ejemplo, 7, en el caso de Zamora, 5. Bien, y por último, en el segundo tercio del siglo XX, pues es un tiempo convulso, como todos sabemos, la guerra civil, la autarquía, el control del gobierno, etcétera, etcétera, pero aún así es una época, bueno, ambivalente de la industria harinera, pero se siguen construyendo fábricas harineras en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Bien, el componente sociológico para una valoración completa de este patrimonio es un reflejo de un modelo productivo, bueno, pues de una economía basada en el cereal a nivel provincial. No podemos hablar de muchos más tejidos productivos, quizá a lo mejor chocolates, textiles, pero la harina era fundamental. También el modelo de propiedad, ¿no? Y esto es muy importante, el nacimiento de una burguesía. Es la industria harinera la que, digamos, crea este sentido de burguesía, de clase alta, no relacionada con la nobleza. Se ha acuñado el término harinocracia, las familias de la aristocracia harinera.
Bueno, aquí tengo una foto de la familia Bobo, me la facilitó Ascensión Rodríguez, que a su vez se la facilitó a la familia. Y también no solamente, sino que había unas conexiones políticas. Esta burguesía también dominaba la política local. Isidoro Rubio fue alcalde, fue el que patrocinó, digamos, promovió el mercado de abastos. Pero bueno, tenemos los Galarza, tenemos Santiago Alba, tenemos a Requejo, tenemos a muchos personajes, Sagasta en su momento, también que ayudaron a potenciar esta industria. El modelo de trabajo también nos está hablando del obrero. Si podemos hablar de una clase proletaria en Zamora, pues también está relacionada con la industria harinera. Como me decía Miguel Ángel ayer, 50 en la fábrica Rubio, 50 obreros. Bueno, pues tenemos que pensar que, como decía Miguel Ángel Mateos en su trabajo sobre la Segunda República en Zamora, un 10% de la población activa de Zamora eran obreros industriales, muchos de ellos harineros, por lo tanto también una transformación social, no solamente por la parte alta, sino también por la parte trabajadora. Bien, y también el estímulo a otro tipo de industrias. La construcción de las fábricas, bueno, pues necesitaba materiales y estamos en la revolución industrial. Y, por ejemplo, pues fábricas de ladrillo, sobre todo, por ejemplo, en el Perdigón, pero también, pues, como hemos dicho en el caso de las aceñas, herreros, carpinteros, maquinistas, técnicos, etc. Transportistas. Bien, y como decimos, el componente sociológico relacionado con lo anterior, una transformación de la ciudad de Zamora, una imagen completa, había un deseo de romper con la imagen medieval. En Barcelona se habló de, es muy famoso, ¿no?, abajo las murallas, antes hemos hablado de ellos, ¿no? Salir de ese corsé, expandirse hacia el exterior, creación de parques, de calles como la calle Viriato. Esta industria harinera sin duda influyó también en el aumento de la población en la ciudad, cambiar una forma de vida, de ocio, de educación, es un cambio muy radical. ¿Vale? Bien, y naturalmente aportando a esa arquitectura. Igual que se habló de la primera edad de oro de la arquitectura, en el caso del románico, bueno, pues, entre otros yo, acuñamos el de segunda edad de oro de la arquitectura zamorana, coincidiendo con un maravilloso corpus arquitectónico, modernista, ecléctico, industrial, historicista, que colaboró todo él a que Zamora fuera declarada, incluida en la ruta europea del modernismo, de lo que me siento muy orgulloso como zamorano y como participante en el proceso. Bien, las propias casas de los industriales harineros existían en Zamora. Ramón Santiago, bueno, que tenía relación con Florencio Rueda, Tejedor, Bobo, Rubio, esa casa no existe, hemos primado el románico sobre el eclecticismo. El empleo de los materiales de fabricación industrial, el ladrillo, el hierro, la cerámica, el hormigón, se aplican en la arquitectura industrial, igual que en la arquitectura civil, es decir, que son muestra del empleo de esos materiales. Y, naturalmente, la integración en las corrientes estilísticas del momento. Si antes hablábamos del patrimonio románico y hablábamos de la catedral y de los templos o monasterios y teníamos que integrar ahí, en ese patrimonio, las aceñas, pues en el caso de la arquitectura de finales del 19 y del 20 hay que incluir estas fábricas con sus detalles, en el caso de la izquierda, más hacia el eclecticismo, con esos pilares volados, algunos guiños al mudéjar o neomudéjar con esos trabajos de ladrillo en las cornisas y en los antepechos de los vanos de la fábrica Bobo. Y esta puerta de la fábrica Bobo, la fábrica es de Viloria, pero la puerta no sabemos, pero es la única pieza de patrimonio modernista que está incluida en los 19 elementos patrimoniales modernistas que están incluidos en la ruta europea del modernismo. Entonces, también muy singular. Bien, también nos ayuda a conocer a la historia de sus arquitectos, de los tracistas que tenéis aquí. A estos tres que son muy famosos en la historia de Zamora, el maestro de obras Eugenio Durán, no tengo fotografía. A estos hay que unir a Adolfo Bobo y Lucas Espinosa, porque esta mañana he localizado el proyecto de la harina Los Pisones, pero no me ha dado tiempo a cambiarlo.
Vale, fábricas desaparecidas. Florencio Rueda, un molino. Tejedor, desaparecido, en la Ronda de la Feria. Federico Rubio, en los Altos de San Lázaro, desaparecida. Panera Social, desaparecida. Y fábricas que existen y que podemos conocer. La fábrica Bobo, que tenéis aquí. Aquí tenéis los planos, está estructurada en torno a un patio central, con el cuerpo principal más alto y las alas laterales que avanzan en fachada. Y en detalle podemos ver, bueno, pues ese preciosismo y minuciosidad que es característico de la arquitectura de ese tiempo, como el mimo con el que se trabaja el ladrillo, cómo se intenta primar la policromía, con la utilización, por ejemplo, del cemento en los almeres de los vanos, cómo los planos están hechos con mucho cariño. Y os he enseñado fábricas destruidas y es que hemos hablado antes, he escuchado aquí hablar del patrimonio de los planos. Me encanta porque eso es importantísimo. El patrimonio es también los planos y hay que conservarlos y hay que exponerlos, que eso es otro tema que ya se hablará. ¿Vale? El hierro, etcétera, etcétera. Bien, la verja, la puerta de ingreso que hemos citado antes, el patrimonio, claro, naturalmente la conservación integral del inmueble. Es muy importante, no solamente la fábrica, podemos hablar de otros elementos auxiliares, los silos, pero las verjas, por ejemplo, de cierre, que a veces no se respetan tanto, también es un elemento patrimonial, sobre todo por su escasez. En Zamora había muchos, lo que llamábamos hoteles o chalés, ¿no?, con verjas, pues prácticamente han desaparecido todos. Bien, y también coincide con el estilo del arquitecto, ¿vale?, en el mercado, en la fábrica, en las escuelas de las encomiendas y en el caso de la fábrica Rubio, ¿vale?, pues también toda esta decoración un poco similar, el uso de la mampostería, del ladrillo, de los estribos de cemento, los pilares volados muy típicos de Arribas, todo el patrimonio también que se conserva en el interior, que también es parte fundamental, la verja, que es exquisita, pero que ha perdido el ingreso, el núcleo central, y también coincide con el estilo del arquitecto, ¿vale? La fábrica Pisones, que como digo, esto lo he descubierto hoy. Bien. Que es otro estilo completamente diferente, me dicen que me calle. Y en la conservación del patrimonio, bueno, esto también es patrimonio industrial, ¿qué le vamos a hacer? Y como digo, para terminar, pues la necesidad de una conservación integral y, como estoy tratando de exponer, multidisciplinar. El edificio, pero el entorno, por ejemplo, el acceso ferroviario a la fábrica Rubio, los sacos, los sellos, las máquinas, todo es patrimonio industrial y debemos luchar por su conservación. Muchísimas gracias.